Universitario. Además, posee estudios en arqueología, etnohistoria, museología y cine documental. Lleva casi 30 años dedicado a la investigación histórica y la gestión cultural, realizando proyectos de documentación, interpretación y difusión del patrimonio cultural, con organizaciones y comunidades de las regiones de Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Es autor de libros y artículos junto con producciones audiovisuales y museográficas. Experiencias que también ha expuesto en congresos, seminarios y en medios de comunicación. Ha dirigido proyectos e instituciones culturales, fue profesor en las universidades de Los Lagos y San Sebastián. Dejamos en este escenario a don Nelson Bahón de Barriga. Interesados en la historia, el patrimonio aquí de Chacao y de Chiloé. Un agradecimiento a la agrupación juvenil de Chacao que me invitó a ser parte de esta actividad. Ya me ha tocado venir a Chacao en distintas situaciones por algunas alocuciones históricas. Alguna vez estuve en un aniversario de la villa de Chacao, en otra ocasión estuve en Chacao Viejo. Y esto tiene que ver con que distintas investigaciones han tocado, en algunos casos de forma más directa, en otros casos de forma más indirecta, la historia de Chacao. Bueno, la historia de estos lugares está obviamente vinculada a los pueblos vecinos, a la historia misma de Chiloé. No es casual que la sede del gobierno de Chiloé durante más de un siglo haya estado aquí en Chacao. Entonces, cuando se estudia la defensa, la economía, la población indígena, la evangelización o cualquier tema relacionado con Chiloé, Chacao está presente. Si bien es cierto, nosotros acá en Chiloé tenemos la impresión de que la historia nuestra ocupa un lugar secundario, medio periférico dentro de la historia nacional. Y es cierto, porque la historia nacional se escribe desde Santiago. No es menor el esfuerzo que han hecho chilotes durante más de 120, 130 años por escribir acerca de su terruño, de la patria chica, como le llamamos nosotros, a Chiloé. Y son de la comuna de Ancud justamente los pilares de la historiografía chilota. No se puede hablar de la historia de Chacao, que entiendo que no hay un libro específico sobre la historia de Chacao, que valdría la pena escribir, pero casi todos los quienes han escrito de la historia de Chiloé han tocado el tema de Chacao por la importancia que tuvo en otros tiempos. Pero el caso de los hermanos Cavada, por ejemplo, que escribieron de tantos temas, obviamente que pusieron a Chacao en su sitio, tanto por el puerto, por la importancia política, por la importancia económica, por las misiones, pero también, por ejemplo, Francisco Cavada escribió un libro que se llama Naufragio ocurrió en las costas de Chiloé, y el canal de Chacao es un cementerio de buques durante la colonia. Sin ir más lejos, la toponimia refleja eso, la famosa punta Tres Cruces, por ejemplo, que de aquí de Chacao Viejo, lleva ese nombre y aparece ahí en el libro. El naufragio ocurrió en la costa de Chiloé por un naufragio que ocurrió en el siglo XVII y que cuando bajaba la marea sobresalía del mar las tres crucetas de los mástiles de esa embarcación que estaba allí naufragada. Y así hay muchos lugares que tienen un porqué de su origen, estando aquí mismo, porqué la Punta Soledad, porqué el Cerro de la Ermita o de la Horca, porqué al frente se llama Punta del Coronel. Tiene todo esto mucho que ver con la historia de Chacao. Entonces, cuando nos acercamos a la historia de Chiloé, no hay un libro que aborda la historia de Chacao, pero si agarramos a Pedro Barrientos, si agarramos a Horacio Silva Molina, si agarramos a los libros de Rodolfo Urbina, de la María Jimena Urbina, en todos, Chacao aparece en todos los capítulos prácticamente por su ubicación, por el comercio, por distintos temas. Hoy día también, no solamente podemos ir a los archivos cuando nos dedicamos a la investigación histórica a buscar más, sobre todo cartografía, hay mucha de Chiloé, sino que hoy día muchos archivos están digitalizando también documentos que nosotros podemos descargar de España, de Perú o de aquí mismo de Chile, y eso también nos permite acercarnos de otra forma a la historia.
viviendo aquí en Chiloé tenemos la suerte de recorrer estos lugares que están llenos de historia. Entonces, en alguna ocasión, participando en una investigación del estudio de fortificaciones de Chiloé, me tocó recorrer estos lugares y claro, yo sabía del fuerte de Chacao, yo sabía de varias cosas que aparecen en los libros. Pero lo que no sabía es que el canal estaba rodeado de baterías por ambos lados, y así me tocó ir a Pampa de Lobo, a Punta Remolino, y andar recorriendo lugares que aparecen en los documentos. Por eso digo, aparecen en los documentos, aparecen en los libros, pero también tenemos la posibilidad de ir a sus lugares, de contemplar lo que vieron esas otras personas de otros tiempos, lo que imaginaron los ingenieros militares, por ejemplo, que diseñaron esas fortificaciones, lo que pensaron los jesuitas cuando establecieron las capillas a orilla de la playa, para que sin mayor esfuerzo llegaran los misioneros y lo esperaran a la gente. Entonces, bueno, ahí la imagen es una vista de allá para acá, desde el antiguo fuerte de San Antonio de Chacao, mirando, ¿cierto?, hacia la villa, como se le llamaba a la capilla del Estero. Siempre se le llamó a la villa, a la capilla del Estero, porque pese a que había una especie de segregación social donde vivían los españoles hacia el fuerte y los indígenas hacia este lado, pese a ello la villa tenía forma más urbana que la dispersión que mostraban las casas de los españoles hacia Chacao. Pero es sorprendente que, claro, cuando uno llega, por ejemplo, al embarcadero tradicional de Chacao, que está más acá, saber que allí estuvo, por ejemplo, la batería de la Cosa o del astillero, que era la que, cuando se habla del puerto de Chacao, nos referimos a este lugar. Este es el puerto de Chacao en el que llegaban los buques del Perú y desde el que salía la madera, los jamones de Chiloé durante el periodo colonial. Y este puerto, que era un excelente fondeadero, era protegido por los cañones del fuerte, de la batería de la Cosa, y más allá, ¿cierto?, se ve la punta de Remolino, donde había otra batería. De hecho, los cañones de la plaza de aquí de la villa vienen de la batería de Remolino. Y hubo otra batería más allá, donde está la torre de alta tensión, Pampa de Lobos. Se llamaba así porque abajo había una robería. Pero esos cañones cruzaban su fuego, esos cañones de a 24 libras, que son los que están ahí en la plaza. Bueno, ahí lo vamos conversando, reflejan un momento. Aquí vamos tocando distintos temas, pero esos cañones reflejan lo más avanzado de la artillería naval y de las fortificaciones que protegían las costas del Gran Perú. Eran cañones de 24 libras cada bala, pesaba, ¿cuánto? 13 kilos, 12 kilos, y depende del tipo de munición que disparaban, podían una bala alcanzar 4.000 metros, o sea, cruzaban el canal de Chacao esa bala. Otra cosa es que la apuntaran algo, en realidad los ejercicios que se hacían, la precisión estaba entre los 400 y 1.000 metros. Esa era la zona que podían batir. Pero además Chiloé presentaba, junto con una población militarizada, como ir viendo, el canal de Chacao además presentaba una roca en Puliñón, que también hacía que las embarcaciones tuvieran que huirse para un lado del canal o para el otro, con el peligro de pasar por la roca en medio. Y aquí estaba la famosa piedra de Remolino también, la laja, de Tuncura, aparecen algunos documentos también que se le llamaba, que también hacían que las embarcaciones tenían que ir, no por la mitad del canal, tenían que tomar una de las dos tracks de navegación, pero además lo agarraban, si no te agarraban las baterías de este lado del canal, te agarraban las baterías del frente, porque hubo batería en el Coronel, en la punta Coronel, hubo batería en la punta Santa Teresa, donde está el campamento de los surcoreanos. Los cañones de Santa Teresa están en la Plaza Morín. Y esa pregunta uno tiene que hacerse, por ejemplo, cuando uno está en Chacao, o sea, por ejemplo, en Achao. La comisaría, el retén de Achao, hay unos cañones de 24 libras. Achao no hubo fuerte. ¿De dónde vienen esos cañones? ¿De dónde vienen los cañones que están atrás de la comisaría de Ancún? Los cañones que están en el puerto de Puerto Montt, por ejemplo, del Marino, en buena medida son parte de que se desmantelaron muchos de estos lugares que quedaron abandonados. Bueno, yo digo, este tema daba mucho, es apasionante la historia de Chacao, por eso digo, aquí daba libros, para documentales, siempre las historias locales son así, porque además hay situaciones que superan la realidad. En el Chiloé y los chilotes, por ejemplo, de Francisco Cavada, por ejemplo,
le dedica, como era cura, una parte importante a las tradiciones religiosas, pero otra parte al folclore. Cuando llega la parte del Caleuche, transcribe directamente un documento de la bitácora de un buque escuela que hacia 1880 estaba haciendo maniobras aquí en el canal de Chacao una noche. Y dice que se aparecieron dos luces desde el oeste. Bueno, cuenta toda la historia de un encuentro cercano. Está allí descrito cómo las luces se acercaron, pensaron que era un buque, las luces se pusieron arriba, se movieron para allá, volvieron. Todo el mundo lo vio y se anotó en la bitácora como que era un encuentro con el Caleuche. Y eso ocurrió aquí en el canal de Chacao. En alguna época conversamos también, por ejemplo, que la Armada de Chile efectuó aquí desde el canal de Chacao la primera transmisión telegráfica inalámbrica de la historia de Chile. Y así, en muchas cosas este lugar sirvió como de experimento. El faro de Chacao es uno de los primeros que pone la Armada de Chile cuando, a mediados del siglo XIX, comienza la instalación de faros, balizas y señalización de las costas del sur, entre otras cosas para evitar conflictos. Así que, pero yo dije, como esto da para mucho, y una de mis falencias para Chacao son el siglo XIX y el XX, y yo creo que eso hay que investigarlo. No me voy a concentrar en lo anterior, sino la villa, el puerto y su fortificación. Así que no me voy muy lejos del tema. Pero hace poco, trabajando con la historia de Chonchi, por ejemplo, nos fuimos al Archivo Nacional por lo mismo, porque uno puede conocer, acá en Chiloé, gracias a los historiadores, se conoce bastante bien el tema del trabajo, la distribución, el tributo de los indígenas durante el periodo colonial. Se conoce bastante bien las misiones jesuitas, las misiones franciscanas. Hay temas, sobre todo del periodo colonial, que están muy bien trabajados. Hay algunos vacíos para el siglo XVI, sobre todo. Pero el siglo XIX y el XX, pese a que son más cercanos a nosotros, son los menos conocidos. Bien, simplemente yo dije, voy a ordenar algunos temas, pero es solamente por llevar el orden cronológico solamente. Lo primero que quería decir, solo porque no podemos obviar que Chacao lleva el mismo nombre del canal y que toda historia de cada lugar está relacionada con el entorno. O sea, si Chacao estuviera en el altiplano, estaría en otras condiciones geográficas, otras condiciones históricas, culturales. En este caso, para no ir más atrás, porque la historia de Chiloé, hay un libro de geología de Chiloé que se llama Chiquillos de Achao, muy interesante. Pero en este caso, solamente retrocediendo los últimos 10.000 años, lo que se ve allí en la ilustración es la zona cubierta por los hielos, que habían avanzado desde las montañas andinas, desde la cordillera andina hacia el oeste, producto de la baja temperatura de la era glacial o el Pleistoceno, como se conoce. El asunto es que más o menos hace unos 12.000 años, entre 12.000, pero en realidad es un proceso que terminó hace 7.000 años, las costas actuales de Chiloé pasaron por distintos procesos de calentamiento, enfriamiento, hace unos 10.000 años, lo que ya conocemos como el Golfo de Ancudo o el Golfo de Corcovado eran ventisqueros. Eran lagos glaciares en los que flotaban témpanos y uno de los desagües de esos ventisqueros era justamente el canal de Chacao. Lo mismo ocurrió con los otros glaciares que al retrocederse formaron las cuencas, los lagos Yanquil, Guarupán, y acá el nivel del mar penetró una vez, ¿cierto?, que se derritieron los hielos. Eso lo muestran los geólogos, ¿cierto?, cuando analizan las direcciones que trajeron los distintos glaciares que avanzaron y que dejaron su huella en todas partes. Aquí cada vez que sacamos ripio para mejorar los caminos rurales, lo que estamos sacando es sedimentos, ¿cierto?, por debajo de los grandes glaciares corrían ríos con material, arena, gravilla, y todo eso es lo que se aprende. Entonces, bajo nuestro suelo hay una historia muy interesante. Solo eso muestra aquí. Lo otro es que en realidad también con las bajas temperaturas, este sitio de Monteverde, también sabemos que la costa hasta hace 10.000 años atrás estuvo varios kilómetros más adentro. El nivel del mar subió cuando se derritió el hielo. Entonces, aquí está el límite del mar hace 12.000 años atrás en la época que los primeros habitantes de la región ya vivían en Monteverde. Posteriormente se forma ya el canal agarra la forma, cuando se penetra el mar, inunda, aparecen los peces, aparecen las algas marinas, aparecen los primeros habitantes, ya en sitios como Piedra Azul, en Torre Roncaví hay 6.500 años de historia, aquí también en
Puente Quilo, últimamente en Yaldar, en San Juan, mi pueblo, en Rauco, han aparecido sitios también con más de 6.000 años. Entonces, no hay duda que en fechas superiores a los 6.000 años el archipiélago ya estaba poblado, y no solo el Puente Quilo como se creía, porque así va avanzando la ciencia. Lo de Puente Quilo es porque allí se hace el primer fechado radiocarbónico de la historia de Chiloé, en el año 97. Pero Yaldá apareció en 2013, lo de San Juan se publicó ahora, igual que lo de Rauco ahora en 2019. Entonces, es bueno que se siga haciendo investigaciones y introducirse en la historia de los pueblos llena de ilusión a nosotros los historiadores. Que podemos contar lo que ya sabemos, lo que se sabe, lo que se ha escrito, lo que está en documentos, pero lo que más nos apasiona es lo que no sabemos. Vienen las preguntas, porque ahí es donde uno dice qué es lo que se puede aportar. Y esto solo lo pongo como una ayuda a memoria para decir que cuando se inicia, bueno, acá se conmemora todos los años en verano, ¿cierto? La pasada de Luis de Gamboa, o sea, perdón, sí, de Luis de Gamboa, aunque también en otras épocas se recordaba el cruce de Alonso Orsini, que ocurrió unos años antes, pero en la misma época. Pero el asunto es que la fundación de ciudades como Concepción, Angol, Villarrica, La Imperial, Valdivia, Osorno y Castro, obviamente que tiene que ver con el avance de la conquista de los españoles hacia el sur, donde ellos no disponían de cartografía, no conocían el territorio ni a la población que iban a someter. Entonces ellos se encontraron con un panorama bien diverso, depende de la zona en la que se movieran. Por ejemplo, en 1620 sale Juan Fernández desde el puerto de Calbuco y recorre todo el territorio de Roncaví, cruzan a Nahuelhuapi, y allá se encuentra con puelches, boyas y huilliches de la otra banda, es decir, huilliches de este lado que salieron arrancando de la conquista y cruzaron al otro lado de la cordillera. Y allí los jesuitas de Castro van a fundar una misión en 1670. Es decir, cada vez que los misioneros de Castro van a la misión, salen de Castro, vienen hacia Calbuco, se meten por Ralún, atravesan Calbutué, llegan al lago Todos los Santos, cruzan por el norte del Tronador y atraviesan el lago Todos los Santos en el camino de las lagunas que le llamaban. Los indígenas tenían un camino al sur del Tronador que llamaban el paso los Buriloches, y le costó la vida a varios jesuitas tratar de encontrarlo. Pero quedó la marca de Chiloé al otro lado de la cordillera, los lagos Mascardi, lago Menéndez, son los nombres de los misioneros de Castro. Los indios manzaneros, por ejemplo, que se dedicaron a cultivar manzanas y fueron traídos desde Castro, desde el colegio Castro hasta la misión de San Carlos de Bariloche. Pero hacia cada lugar, cuando se iban hacia el sur, se encontraban con chonos, Taucahueta, Itacafé. Pero también habían esclavos negros de Guinea, por ejemplo, viviendo y casándose en Chiloé. Había indígenas del Perú que venían del puerto del Callao, que se casaban con chilotes viviendo en Perú. Esto se incorporó a un imperio. Fue la posesión más austral del imperio más grande que hubo en aquel tiempo. Y así iban avanzando. Esto lo pongo solamente porque es muy curioso, que si bien es cierto, a nosotros nos enseñan que el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Para poderse situar en el planeta, sabemos que la Tierra es una pelota, está el punto cero en el Ecuador, y de ahí para arriba son 180 grados y 180 grados para el otro lado. Pero lo que no se sabía era la circunferencia completa de la Tierra, porque nadie la había recorrido. Entonces, bueno, los españoles tenían el meridiano de Tenerife como referencia, pero en lo que ellos no fallaban era en latitud, siempre sabían a cuánto estaban del Ecuador. Fue así cuando Pedro de Valdivia, a quien se le entrega la gobernación hasta el paralelo 41, así dice el documento del virrey Lacasta, desde Copiapó hasta el paralelo 41. Y si ustedes se fijan, cuando él mata en 1544 a Juan Bautista Pastel, llegan exactamente a la bahía de San Pedro, a la altura de Purranque, a tomar posesión de la bahía que lleva el nombre de Pedro de Valdivia, el gobernador. Es decir, que pese a la época y a lo precario que eran los medios que disponían, los marineros y todos eran un tipo súper preciso. Y por eso se funda hasta allí Valdivia y se encarga de fundar una ciudad que se llama Osorno. O sea, perdón, iba a llevar el nombre de la mujer de Pedro de Valdivia. Valdivia es el nombre suyo. Murió Pedro de Valdivia, ¿cierto?, a mano de los mapuches. Iba a ser uno de los sucesores, que justamente los que cruzan acá con Ercilla en la expedición de 1558, que de vuelta hacia el norte pasan a fundar la villa de San Mateo de Osorno. Y después, bueno, la fundación de Castro va a ser la consecuencia de esto y de varias cosas más. Por
ejemplo, es curioso que caciques de la isla de Quinchao hayan ido a conocer la ciudad de Osorno antes de que los españoles fueran Castro. Y bueno, y lo otro es que la isla de Chiloé también desde 1544 en adelante fue explorado con repetidas oportunidades. No solo Chiloé, también más al sur. Y todo ello demostró que más al sur no se podía habitar. Por eso, por la apariencia de que la tierra tenía mucho oro, cosa que no fue así. Que los indígenas eran muy abundantes, cosa que en la zona central estaban escaseando la mano de oro, hizo que la conquista se expanda hacia el sur. Bueno, hay distintas crónicas que refieren al paso de distintas expediciones náuticas que anteceden a la conquista, pero el hecho es que cuando Martín Cruz de Gamboa cruza el canal con 110 hombres, 300 caballos ganados, y hace la jornada por toda la costa, por Tenaún, por Cali, hasta llegar a Castro, después ya tenían definido que allí va al centro de la isla y allí se iba a fundar la ciudad. Se dice que también se funda Chacao y Tenaún, pero los documentos anteriores a 1600 en Chiloé desaparecieron, porque la ciudad de Castro fue en 1600 asaltada por Cortés, la expedición de Simón de Córdoba, y se quemó todo. Pero igual es raro, yo tengo una sospecha, yo he encontrado, por ejemplo, la existencia de un fuerte de Ancud hacia 1585, pero ¿qué era Ancud? Cuando, por ejemplo, se decía que los Ancudes eran los indígenas que vivían a ambos lados del canal. Entonces Ancud pudo haber sido Calmaco, Ancud pudo haber sido Chacao, o pudo haber sido Pudiñón, donde muchas veces se cruzó. Porque como en Chiloé no se encontró oro, durante buena parte del siglo XVI, muchos indígenas del archipiélago fueron conducidos a la mina de oro de Osorno, porque allí sí que se sacaba oro en abundancia, y había un camino que comunicaba Chiloé con Osorno en el siglo XVI que se llamaba Camino de las Carreras, que es una ruta muy parecida a lo que después se llamó el Camino Real, que se reabrió a fines del siglo XVI. Bueno, ese es un lugar que está ahí en la gobernación de Castro, que unos profesores del Politécnico, donde se ilustra aquel momento que inmortaliza a Alonso Orcilla en la Araucana, del cruce que hacen en 1558, en el mes de febrero. Aunque hay historiadores que investigaron bastante este asunto, uno de ellos Creyente Razo, del siglo XIX, y él planteaba que en realidad, cruza a Cruz. Hay otros historiadores puertomontinos que dicen que en realidad había llegado al seno de Loncaví, porque dice que después de andar 7 días perdidos, abriendo a hierro el impedido paso, dice, porque le tocó pasar por unos quinantales, dice que descubrieron al fin, dice que Ancud el espacioso y fértil raso, dice, y al pie del monte y áspera ladera, un extendido lago y gran ribera. Entonces ahí se está refiriendo como al lago Yanquihue y al cerro de Loncaví, pero en fin, detalles más, detalles menos. El canal de Chacao no lo cruzaba la gente nadando, lo cruzaba navegando y desde hacía más de 6.000 años. Es más, la expedición de Martín Cruz de Gamboa cruza con 50 piraguas facilitadas por los lugareños. Entonces, el cruce del canal, por eso es que cuando nos referimos al puerto hay que separar esas dos variantes. Por un lado, todos estos archipiélagos, estos canales, eran muy navegados por gente de capillas vecinas y de todo el archipiélago, y sobre todo cuando se venía acá y este era el asiento del gobierno. Pero por otro lado estaba el otro comercio, el comercio exterior con el Perú, porque desde 1600 en adelante, desde 1599, estalla una gran sublevación que acaba con toda la ciudad del sur. Se pierde Valdivia, Osorno se abandona en 1603, los sobrevivientes fundan Calbuco, y a partir de allí Chiloé vive distintos procesos. Todavía no llegan los jesuitas al archipiélago. Se inicia una ruralidad, se inicia un proceso de aislamiento, donde la ciudad más cercana era Concepción. Y era tal el ambiente bélico que se vivía en la tierra firme por la sublevación de los indígenas de Valdivia, los de Osorno, los francos, los puelches que cruzaban de la otra banda, que el gobernador de Chiloé estableció su sede en Carimap. Y fue Carimap el lugar donde, por ejemplo, cuando los holandeses vuelven, en 1643, allá muere Muñoz de Herrera, el corregidor de Castro.
muere defendiendo el archipiélago en Carimapo. Y Carimapo era una ciudad en importancia después de Castro, llegó a ser la más importante porque ahí habían 3 o 4 iglesias. Los jesuitas tenían una parroquia, los indígenas tenían la suya, el fuerte tenía su propia capilla. Era un pueblo grande antes de su incendio. Adelantando la historia, fue en una sublevación que estalla en 1655, cuando el gobernador de Chiloé decide que tiene que replegarse, que corrían riesgo los establecimientos de tierra firme en Calbuco, Carimapo, y decide establecerse en Chacao, que ya era un fuerte que existía. Yo el documento más antiguo que encontraba, no del canal ni de los indígenas de Chacao, sino del fuerte de Chacao, es de 1614. El más antiguo que podía encontrar. En una revista general en aquel año, el general Jerónimo de Peraza convoca a todos los vecinos del archipiélago a presentarse con sus caballos y armas al puerto de Chacao. Esos documentos los exhiben los encomenderos, por ejemplo en el libro de Gabriel Guardo, los encomenderos de Chiloé. Muchas familias nobles aparecen diciendo que sus antepasados estuvieron en esa revista, general que hace 1614 en Chacao. Al parecer fue un hecho importante, aquello que ocurrió ese año. Luego, en 1671, se hace otra movida. Se refuerza Carimapo, se hace una avanzada, se construye otro fuerte hacia Maullín, se traslada el fuerte de Calbuco, que estaba en el continente, hacia la isla de Caicaén, donde quedó definitivamente, y se rehace el fuerte de Chacao. El fuerte de Chacao va a ser rehecho muchas veces, por ejemplo, en 1719, esta es una de las razones por las que se funda Ancud. En 1719, Clipperton, un marino inglés, ancló su navío en lo que le llamaron el puerto del Ara. Eso es frente a Lechagua, ahí entre Punta Arenas y Lechagua. Y este era un navío de como 90 cañones, es una cosa impresionante. Ni todas las fortificaciones de Chile no tenían ni la mitad de los fuertes que tenía, los cañones que tenía ese navío. Y esa es una de las razones por las que después se va a explorar la bahía del Rey, como se le llama Ancud, y se va a decidir fortificar aquel lugar. Pero al año siguiente un jesuita diseña el nuevo fuerte de Chacao y en 1720 dice rehecho en planos jesuitas. Además, aquí en el canal se introduce al canal de Chacao desde Ancud, se introduce una chalupa del corsario inglés de Clipperton, y aquí salen del fuerte de Chacao, salen 2 piraguas persiguiéndolo. El asunto es que la piragua se introduce por el mar interior, las piraguas con españoles lo siguen persiguiendo, y es la primera vez que se hace la circunnavegación de la isla grande. La piragua siguió arrancando, salió por Guafo, navegó por Cucao, por la costa, y volvió a juntarse con el barco inglés acá arriba en Ancud. Lo que después fue así. Así que muchos datos interesantes van apareciendo así. Bueno, a todo esto ya hay una rica cartografía, hay libros de cura Guarda, hay muchos otros libros de historia que tienen mucha cartografía, así que para los interesados en eso, incluso hoy día desde los archivos uno puede descargar muchos planos que se hicieron de Chiloé durante el periodo colonial, y se hicieron porque el archipiélago era una posesión importante. Por eso hay tanta cartografía, porque la mayoría de estos planos se hicieron para su defensa, y hay que conocer lo que se quiere defender. Por eso es que muchas veces cuando pensamos fortificaciones tenemos que pensar en la psicología, en la psicosis en la que vivían los españoles durante buena parte del periodo colonial, porque estas fortificaciones estaban pensadas en 2 enemigos: el enemigo doméstico, como le llamaban, al indígena, al recelo desde siempre que le tenían a la población indígena, que además se justificaba porque cada vez que atacaron, por ejemplo, los holandeses, los indígenas se arraigaron con los holandeses, pero además tenían miedo de los enemigos de España, que siempre anduvieron buscando qué colonia, qué territorio militar era. Entonces, en el siglo XVII fueron los holandeses, en el siglo XVIII fueron los franceses, los ingleses, y finalmente todo lo que se pensó, todo lo que se diseñó, acá se construyeron caminos, se fundaron ciudades como Ancud con fines militares, se provee de flotas en algunos momentos, había un real situado que mantenía los sueldos de la tropa desde 1603 en adelante. Aquí había soldados pagados en Calbuco, en Chacao, en Carimapo,
y el resto de los españoles eran milicianos, es decir, era una provincia totalmente militarizada. Era porque tenían que estar preparados ante cualquier sublevación, ya sea de los indígenas del continente, ya sea de los indígenas del archipiélago, o peor, si llegaban los enemigos de Europa. Entonces, bueno, todo eso y la otra parte era la parte de la expansión de la fe, donde también los jesuitas levantaban cartografía porque iban recorriendo territorio. Pero entre medio de eso llegaban noticias, por ejemplo, en 1673, un indígena chono, radicado en el puerto del Callao, en Perú, dice que él escuchó a gente conocida de que había unos asentamientos ingleses al sur, cosa que a la larga se supo que no era verdad, pero eso creó toda una situación. Se reunió un ejército de más de 8.000 hombres en el Callao para enviarlo a las costas del sur del Pacífico a expulsar a los herejes. Y llega aquí el canal de Chacao Antonio de Bea, en 1675. A él le pasa, en su diario, por ejemplo, detalla todo, cómo se entraba al canal, los vientos, las corrientes, cómo su navío quedó arriba de la roca de Remolino. Esa roca, el mar la ha ido gastando con el tiempo, pero hacia el año 1675 esa roca emergía con la marea baja y era grande. Y el buque quedó arriba de la roca de Remolino, tuvo que llevarlo de toda una orilla para salvarlo. Y bueno, ellos fueron a explorar hacia el sur, tuvieron varios meses, no encontraron nada. Nada, volvieron dando noticias en Chiloé, en Concepción, volvieron al Callao, bueno, y allá mataron al chono que dijo esa. Así era. Y bueno, el canal de Chacao, ahí, eso era Castro para los españoles hacia 1602. El archipiélago de Chiloé fue la única ciudad, porque pese a que el gobierno militar o el puerto estuviera en otro lugar, el cabildo tenía su sede siempre en Castro. Castro fue siempre el lugar en el que se reunían los vecinos, sobre todo la fiesta del Arroyo Santiago, Corpus Christi. Ahí estaba el colegio de los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas. Pero en el verano se reunían aquí, en Chacao. Antes en Carmargo, pero después en Chacao, que era el lugar donde se hacía la feria. La feria en la que llegaban los barcos del Perú, con la ropa, con los sueldos, con los víveres para la tropa, para comerciar con Chiloé. Tenía añil para teñir, tenía aguardiente, tenía tabaco, ají, fierro, mucho fierro que se trabajaba aquí en la fragua, en fin, ropa, tela, y se iba de Chiloé sobre todo maderas. Entonces aquí los alrededores de Chacao, sobre todo Chayagüe y en distintos lugares, Caolín, eran lugares donde semanas antes de que se inicie la feria, se llenaba de embarcaciones que acumulaban sobre todo el alerce. Bueno, jamones, tejidos, en fin, pero también había zonas, por ejemplo, aquí la gente de esta zona, de Chacao, ¿dónde explotaba alerce? Los grandes alerzales que ellos explotaron fueron los del río Maullín, que hoy ya no existen, que eran los puros torcones de todo el alerce que allí se sacó. Y aquí la costa al frente, de hecho hay un lugar llamado El Astillero, aquí al frente, donde ese era un enorme alerzal que explotaban la gente de Chacao, de los alrededores. En ese lugar también hubo una batería, porque también las fortificaciones tenían que ver con la defensa de algo que tenía un valor, las pocas cosas que tenían valor económico que en Chile era la madera. Luego, por ejemplo, los carnucanos extraían maderas de Seno Reloncaví y hacia la zona de Comau. Y los chilotes del lado de mi tierra, de Tenamón, de Chonchi, eso iban a sacar a leerse las tierras de Tonkin, frente a Yacara, Chumeldén, Huil, por esos lados. Pero todo eso se juntaba acá, en el puerto de Chacao. Este es uno de los mapas antiguos, por ejemplo, de Fray Diego de Ocaña, que caminó todo Chile desde Coquimbo, donde se iniciaba el reino, hasta Chiloé, predicando el culto a la Virgen de Guadalupe. Y aquí se ve, por ejemplo, que él pasa por Villarrica, que él pasa por Valdivia, ahí se ve, ¿no? La ciudad de Valdivia. La ciudad de Osorno, el lago Guañao, que se llamaba así, el lago de Maullín, ahí está el archipiélago de Calbuco y ahí dice la ciudad de Castro, esto es lo último del reino. Pero bueno, todo esto se perdió todo ese territorio por la gran sublevación que aisló a Chiloé del periodo colonial. Es raro, sí, cuando yo digo que desconozco antecedentes de Chacao más antiguo, de 1614 hacia allá, es raro que en 1600 los holandeses fondearon en Yuste
y los indígenas le dijeron que los españoles vivían en un solo lugar, porque siempre los libros de historia dicen que Martín de Gamboa aquí también fundó una villa y después un destacamento. Pero en el año 1600 los indígenas dicen que los españoles están en un solo lugar y que son poquitos, y eso es Castro. No pasan por Chacao. En 1643, cuando vuelven los holandeses siguiendo la misma pista, vuelven a fondear el norte, vuelven a hacer alianza, y pese a que los holandeses destruyen Caramapu, destruyen Castro, intentan llegar a Calbuco, que fue el Bajo del Cornio, hay una nación de Guardemar que se llama Bajo del Cornio, gracias a eso se salvó Calbuco, pero no se salvó ni Caramapu ni Castro, y pasaban por Chacao y no hacían nada. Por eso es raro aquella situación. Por eso digo que lo que es seguro es que el gobernador Salada José en 1655, esto fue en 1643. De hecho, ahí dice Punta de Cruce, Chacao, Lacao. Cahuén, Caulín. Bueno, tampoco dibujan, por ejemplo, la costa aquí de Quincho de Lacao, porque ellos pasan por detrás de Quinchao y entran acá. En fin, este mapa dice la provincia de Chiloé, en el Reino de Chile, propia para fabricar navíos de guerra por sus maderas. Eso aparece en muchos documentos, la cantidad de embarcaciones que se construyen. Y lo otro, las maderas, que eran el principal rubro del comercio, lo fue acá en Chiloé hasta el siglo XX prácticamente. Cuando yo decía la villa de Chacao, la villa nunca dice villa de Chacao. En todos los documentos relativos a la capilla, la del Estero, dice capilla del Estero, o dice capilla del Estero, o si no, aparece solamente como la villa. Por ejemplo, cuando uno mira los jesuitas, claro, los jesuitas de la misión circular, donde ellos van recorriendo distintos lugares, allí está con el número 61, no sé de memoria. Por ejemplo, el número 36 es la capilla de Karen. Por ejemplo, ahí está la capilla de Karen, y está la manita. Los jesuitas van indicando sus mapas, por ejemplo, van indicando. Por ejemplo, esta es una capilla simple. Karen es una capilla donde ellos pasan hasta 1 o 2 días. En cambio, Petalco, por ejemplo, la 68 es una capilla donde se reúnen gente de pueblos vecinos. Y allí la misión podía durar 2 o 3 días. Y así, desde el colegio de Talco, bueno, ahí está, por ejemplo, el caso de arriba del 61, que es la capilla del Estero. Y venía después de Octava. Y eso está descrito de esta manera, por ejemplo, cuando uno va allí, dice Ixhuapi, Locuy, Cucao, Notuco, en todos los lugares. Uno se fija en el orden. Chayagüe, en el número 60 del itinerario de los jesuitas, y el número 61 dice Pu Estero. Y se refiere a la capilla de Chacao. ¿Y el 61? Ah, ¿El 61? Después Manao. Manao. Ese significa que va recorriendo el lado de Calbuco. Van recorriendo aquí Acao, Quenu, Tabón, Chihuapi, Choque, Machi, Puluqui, San Rafael, Menmen, que era ese lugar de Yanuchi, que era la isla de Calbuco. Esos fueron indígenas de Osorno, la de Israel, Chayagüe, Puestero, que es la villa. ¿Por qué? Porque había otra iglesia en el fuerte, pero esa no la visitaron los jesuitas, porque los jesuitas estaban a cargo de las misiones de indígenas. La capilla del fuerte era un capellán, que tenía que ver con los españoles por los militares. Después seguía Manao, Yuco, Huite, Chaurahue, se puede saber que en aún más dos. Entonces, pasan bueno, la capilla del Estero aparece descrita, como digo, en distintas numeraciones, se contabilizan los bautismos, los matrimonios, las defunciones, las armas, y lo mismo pasa, por ejemplo, en los listados de encomiendas. También es posible hacer el seguimiento de la población que se numeraba, tanto por el lado de los tributarios como por el lado de los jesuitas, que contabilizaban la población. Así que por ese lado se puede hacer todo un seguimiento a la población de la capilla del Estero y de las vecinas. Esto va a cambiar en el siglo
a mediados del siglo XVIII, cuando con motivo de otro enemigo, los ingleses, esta vez eran los casacas rojas, los que querían conquistar el archipiélago, el virrey Amat, que había sido gobernador del reino, que había recorrido el reino, que ahora era virrey, él tomó la decisión de que para mejor defensa del archipiélago había que separarlo del reino de Chile, atenderlo directo del Perú, pasa a depender desde allá, se eleva a intendencia, se decide fundar Ancud. Por distintos motivos, como ya había dicho Clipperton, la expedición de Lord Hampton de 1741, lo mismo, venían a tomarse el archipiélago. De hecho, uno de los náufragos, John Byron, es conducido por indios caucahués hasta Chiloé, estuvo aquí en Chacao, él estuvo ahí en la casa del rey, que después dibuja Moraleda, ahí cerca del fuerte de Chacao Viejo, que acá la gente le llamaba el palacio, que lo describe como una cabaña nomás, con un galpón, con divisiones. En fin, hay distintas descripciones de cómo era ese Chacao antiguo. Y de ahí tienen distintos cambios. Estas son las reformas futbolísticas aplicadas en el archipiélago, donde se funda la villa de Ancud, se abre un camino de comunicación también militar, y llegan una serie de ingenieros al archipiélago. De hecho, el que diseña el camino de Caicumeo es el ingeniero José Zorrilla, que es el mismo que diseña la batería de Tauro y que diseñó la batería de Remolino, la de Pampaló, que reedificó junto con Lázaro Olivera el fuerte de Chacao. Y bueno, aprovechar ahora un poco ahí cerrando el tema. Yo les decía que quería referirme básicamente a esos tres elementos de la historia de Chacao, referido a la villa. Eso está directamente relacionado con la historia de Chiloé, que se extiende a miles de años. Cuando llegaron los españoles y iniciaron la evangelización, decidieron que había que construir capillas a orilla de la playa. No habían pueblos, los indígenas de Chiloé no formaban pueblos, por lo tanto decidieron colocar en los lugares donde más o menos les acomodaba todo un lugar, y de ahí se levantan. Al principio, cuando llegan los jesuitas en 1608, ya existían más de 30 capillas. Es falso cuando se dice que los jesuitas llegaron a evangelizar el archipiélago, ya estaban los mercedarios y los franciscanos, y habían construido más de 30 capillas, sin duda la de Chacao. Y después, cuando los jesuitas fueron expulsados un año antes de la fundación de Ancud, dejan 77 capillas, más la misión de Guarda, más la misión de Cairi, y después los franciscanos las aumentan. Lo que pasa es que los franciscanos crean lo que se llama los pueblos cabecera. Ellos dejan de salir en primavera a misionar por las capillas y deciden establecer en ciertos lugares un misionero permanente que iba a atender a 8 o 10 capillas a su alrededor. Y así nacen los pueblos cabecera de Puqueldón, de Tenaún, de Chacao, se van repitiendo los nombres, Calbuco. Muchos de ellos van a ser nuestras capitales comunales. Entonces los franciscanos heredan las misiones jesuitas, pero cambian el modelo de administración. En 1710 se crea también la parroquia de Chacao, que después va a ser trasladada a Ancud. Después de la fundación de Ancud viene otra etapa para Chacao, que es que el fuerte no se abandona, pese a que se traslada la capital a Ancud. Igual quedaban esos 3 lugares claves para defender en Chiloé: el puerto de Ancud, el puerto de Castro, por eso la batería de Tauro, el fuerte de la plaza, y el canal de Chacao. Porque la otra posibilidad era que los barcos entraran por Guafo, pero en ese caso también había todo un sistema de centinelas. Había centinela, no se alcanza a ver, pero había centinela en Isla Tranqui, había centinela en Aitui, había centinela cerca de Ixuat, había centinela, bueno, por toda la costa, en Apiao, acá en Polocue, había centinelas aquí al frente en Carimapu, en la punta Chocoy. Así que esa era la voz de alarma. Y una vez que entraban los navíos, entraban en acción las baterías. En este caso, estaba el fuerte, como yo les indicaba, se levanta posteriormente en la década de 1780 la batería aquí de La Cosa, y aquí donde están los carteles de Bienvenido a Chile. La batería de Remolinos, por este lado, la batería de Pampaló, y al frente las que describía. El Coronel, Santa Teresa, el Astillero, el fuerte Carimapu, defendían la entrada al canal de Chacao. Bueno, y ese es un padrón ese es un censo de población que se hace en el archipiélago en 1789,
y el censo, junto con describir capilla por capilla, familia por familia, cuántas personas vivían en el archipiélago, muestra en amarillo la zona poblada. Y allí se ve, ¿cierto?, el curato de Chacao en la zona norte, el curato de Castro en el sur y el de Calbuco. Se ve el camino recién abierto entre Castro y Ancud. Y todo este sistema defensivo, bueno, a todo esto con la fundación de Ancud se traslada, posteriormente la feria, que era famosa aquí en Chacao, se traslada a Ancud. Y buena parte del vecindario también se traslada a Ancud. Buena parte de este sistema defensivo va a ser puesto a prueba en la guerra de independencia. Y pese a que se dice que después de la fundación de Ancud solo quedan 4 vecinos españoles en Chacao, eso es contradictorio con lo que indica la cifra y la familia posteriormente parece que no fue tan así. De hecho, Darío Cavada, el hermano de Francisco Cavada, en un libro llamado Última Jornada, donde se refiere a las últimas batallas que peleó Chiloé antes de su anexión, él dice que las mejores fiestas que se hacían en el archipiélago se hacían aquí en Calbuco, las un afamado vecino Calbuco, que las mujeres tocaban la guitarra, que los hombres bailaban fandango, y todos brincaban, y que se repartía el mate, en fin. En 1824 es muy interesante la manera como fue tomado. El año pasado se conmemoró los 200 años de Mocopuy, pero pocos se acuerdan cómo fue la operación completa. Se acuerdan del... Bueno, Mocopuy es muy recordado porque fue el último triunfo de los realistas sobre el ejército independentista, y de ahí en adelante hubieron puras derrotas. Pero lo de Mocopuy se inició aquí, se inició con un desembarco aquí en Caulín. Ahí fundió la flota, se tocan primero el puerto de Chacao, luego cruzan al frente, a las baterías de al frente del coronel, y toman Carremaco, y finalmente, bueno, ahí empiezan los errores, empiezan los avanzados del verano, que distribuyen a su gente en muchos cuerpos militares, un grupo se va a Cabo, el otro se va a Sur, y finalmente todo termina en ese desastre. En 1826, cuando se puso la toma definitiva de Chiloé, ya al parecer el puerto de Chacao estaba en desuso. Al parecer ya lo único, toda la defensa se concentró en Ancud, porque se sabía que el plan era entrar a la toma de Ancud. Con esto ya estoy terminando. Uno de los últimos documentos que he encontrado de Chacao que me llamaba la atención fue el otro día en Santiago, en el Archivo Nacional. Volumen 1, Intendencia de Chiloé. Lo primero que aparece es un padrón de población de 1826. Yo pensé que el censo más antiguo era de 1835. Y el gobierno de Chile hizo un censo inmediatamente en 1826, pueblo por pueblo. La cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Después hay otro dato, por ejemplo, muy interesante aquí de las escuelas también. Para 1829 ya aparece la escuela de Chacao, el nombre del profesor, la cantidad de alumnos, eso. Muy interesante también, por ejemplo, cuando se produce aquí al frente el combate adaptado, ahí en Canal Chayagüe, es que las embarcaciones españolas, conocedoras de los mapas antiguos del Imperio Español, ellos pensaban que el canal seguía fortificado hacia 1865. Ellos nunca entraron por acá. Pese a que la entrada natural era por el Pacífico, por aquí entró la cuadra chilena y la peruana. Ellos entraron por Guafa. Y de hecho hay un plano que describe toda la trayectoria que lleva la Numancia y la otra embarcación española. Y después que combaten aquí en Colaco, vuelven a salir por el sur. Así que eso. Les quería comentar un poco eso acerca respecto de la villa y cerrar con esto, que no lo puedo dejar de... bueno, es una cosa muy rápida. Solamente, yo les decía, los ingenieros militares vinieron y trazaron el puerto de Ancud, con todas sus fortificaciones, mapas del ingeniero José Zorrilla. Este es el puerto de Castro, ahí está la ciudad de Castro, si se hace acercamiento, se ven algunas cosas, la batería de Taupo, la centinela de Lemuy, ahí está el canal de Chacao. El fuerte de Chacao Viejo, la batería de La Poza, la batería de Molino y Pampa Lobos. Están dibujadas al lado del frente. Así era el fuerte de Chacao, dibujado por Rivera, que era el ingeniero que acompañaba a Zorrilla. Y la batería del astillero tenía esa forma, la que estaba allá arriba de los lecheros que también venía a Chacao. Esto que se ve aquí son las troneras con las que se disparaba. Y esto que se ve aquí es el entablado donde se montaban los cañones, porque esos cañones iban sobre cureña. Y ese entablado tenía una inclinación hacia adelante, cuando pegaban el disparo saltaban hacia atrás y volvían a caer a Barreca.
Son esos cañones gigantes de 24 libras que están ahí en la plaza. Cortes topográficos. El fuerte de Chacao se veía así desde el mar. La batería del astillero, que es la de arriba, ¿Esa es la del frente? tenía muros de ladrillo. ¿La del astillero no del frente? No, en este caso le llaman el astillero o la poza aquí, al fondeadero. Sí, donde llegan los transbordadores. Hasta hace unos años atrás, hasta la década de los 80, por ejemplo, todavía quedaban los restos más restos del fuerte de Chacao antiguo. Y quedaban algunas calzadas de Cancagua donde la gente caminaba aquí de lo que fue la antigua ciudadela. La batería de remolino, que era de la punta al otro lado, esa tenía esa forma. Ese fue su diseño. Estas baterías tenían techo, tenían tinglado, por eso que los cañones podían funcionar con lluvia. Y esa era la batería de Pampaló que estaba cavada en la misma tierra, a barbeta. Yo temo que con los derrumbes haya caído ese resto de batería armada. Pero también es posible que haya estado más atrás de la torre de alta tensión. Y hay cortes topográficos. Yo quería cerrar con esto, para no aburrir, porque sería el mapa de Moraleda. Esto es Moraleda, el puerto de Chacao hacia 1787. Moraleda tiene una vida fascinante, estuve en Chiloé en varias ocasiones. Pero bueno, lo interesante es que aquí describe, por ejemplo, aquí en la leyenda está todo. Punta de la Soledad, ustedes se ubican. Punta de la Soledad, Arroyo de la Villa, que es el río que corre acá. Ciertos pueblos naturales, aquí llaman la villa. Ensenada, llaman el estero. Y eso es lo que está ahí en la leyenda. Pero en la realidad, está todo esto dibujado. Ahí empieza con la letra A, la Punta de la Soledad. Tenemos aquí al ladito, señalamos por la letra. Avanzando, ahí está la Ensenada del Estero, ese es el arroyo o el río que baja aquí de la villa, y ahí está dibujada la villa, esa es la villa de Chacao. Y el arroyo de la villa, esa es la forma que tenía Chacao, y de ahí se seguía avanzando hacia el puerto. La frentecilla hay un río que todavía baja aquí, que se nota ahí en la mitad de la playa que corre por allí. Ahí estaba la batería de la cosa, y indicaba que llega el transbordador. Esa piedra, la gente de Chacao Viejo recordará que todos los veranos van a poner una bandera allá abajo de la playa a esa piedra, que es la que aparece dibujada, la piedra de Chacao. Allí medían las mareas, antiguamente, tenía un palo en el que medían las mareas. Y ahí está la casa del rey, que queda ahí a la bajadita, hay un caminito ahí donde estuvo el fuerte antiguo, estuvo ahí la casa del rey. Ahí vivían los gobernadores, ahí estaban las cajas reales, ahí estuvo John Byron, el abuelo de Lord Byron, diciendo que era un galpón, lo que nosotros le llamábamos el palacio. Y allá donde está el terreno de la iglesia, justo ese rectángulo es el fuerte de Chacao. Y de hecho la iglesia de Chacao Viejo está sobre este valor. Y se ve el foso, si ustedes recorren, se ve el foso, se ve este otro foso también. La iglesia quedaba ahí donde está la casa civil, por ejemplo, está ahí donde hacen el festival costumbrista. Y en fin, pues, hacia el lado se sigue, hay otras cositas más. Ahí está el alto de la ermita, que ellos le llaman la horca, creo, ¿no? A ese cerrito. En fin, la piedra del fuerte, al parecer, esa construcción viene siendo el polvorín. Parece que buena parte de la munición y el armamento que tenía fondeado lejos del fuerte. Porque, con esto sí que termino, los fuertes cumplen, a diferencia de las baterías. Sí, a mí me da rabia cuando dicen el fuerte de San Antonio en Ancud. San Antonio nunca fue un fuerte. El único fuerte que tuvo Ancud se llamó Real San Carlos y está arriba, abandonado al lado del polvorín. Lo que San Antonio fue una batería, es decir, un lugar donde había cañones para defender defensas costeras. Entonces, bueno, acá en Chacao hubo fuerte y la diferencia es esa. La diferencia es que las baterías no tienen muros, no tienen foso, no tienen baluarte, no tienen nada, solamente un lugar para apuntar. Y por eso las baterías se cogen en lugares importantes, puntas salientes, dominantes, como la punta de aquí de Remolino, la misma Pampaló, donde está en la mitad del canal está la piedra, la roca de Remolino.
Entonces, es muy interesante recorrer Chiloé, visitando las centinelas, las baterías y los fuertes, porque fueron pensados en que son lugares con un gran dominio visual. Uno está en Guapacho, son muy interesantes esos lugares y hay mucha historia. Aquí la playa, cuando uno recorre, uno se tropieza con los restos de botijas de pisco que venían del Perú. Aquí hubo mucha fiesta, aquí se juntaba toda la chilena en la época que fue la sede del gobierno. Así que hasta ahí lo dejamos en honor al horario. Gracias por su atención. ¿Qué más decir? Muchísimas gracias, don Nelson, por esta información, esta historia que es tan cercana pero tan desconocida para nosotros, porque yo creo que acá ninguno va a saber todo lo que nos acaba de contar. A mí me gustó mucho que haga aquí desde la geología me gustó mucho que haga esa pequeña mención a cómo era aquí antes, hace 12.000 años atrás, que estábamos cubiertos de hielo, cómo los procesos terrestres finalmente moldean esta geomorfología chilota y determinan todo bailando, determinan toda nuestra historia, nuestra forma de vivir, quiénes somos. Aunque queramos separar lo humano de lo natural, finalmente nosotros mismos somos naturaleza igual. Dicho esto, si alguien en el público quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, tenemos 2 preguntitas para que puedan hacerle. Siéntanse con toda libertad, yo le paso el micrófono y conversamos un poco. Bueno, primero gracias Nelson por darte el tiempo, sabemos lo ocupado que eres. Gracias por venir aquí a Chacao desde tu localidad. Esta pregunta va igual más o menos con las ganas que también tenía de preguntarle a Pablo. ¿Cómo hacemos que esta información aterrice en las nuevas generaciones? Si nosotros sabemos que es tan desconocido para nosotros, ¿cómo hacemos que esto se aterrice a cada territorio y tengamos conocimiento de esto? Me gustaría saber cuál crees tú, tu visión, tu sueño, para que esto realmente sea de conocimiento para todas, todos, las niñeces, etc. Sí, yo tengo la respuesta preparada porque siempre he pensado que los responsables en todas partes, que hayan plazas que recuerden a la gente, que los nombres sean de héroes locales, no de otras partes, en fin. Yo siempre pienso que ahí tienen que estar las autoridades preocupadas de estos temas, que son las que la impulsan. Nosotros los ciudadanos no le podemos cambiar los nombres a las calles, no podemos crear un museo, no podemos, o sea, podríamos, pero tienen más herramientas las autoridades. Otro actor clave son los profesores, que son los que trabajan formando las nuevas generaciones, y los historiadores, que acá en Chiloé hay más de un siglo de historia de esfuerzos individuales. Acá en Chiloé los historiadores que han escrito la historia no fueron parte de centros de estudio, no tuvieron nunca financiamiento, era su motivación, su pasión, su orgullo, que lo hizo avanzar en esto. Y bueno, para los historiadores actuales, un poco, yo creo que el camino es olvidarse de la cosa académica, de las publicaciones que nadie lee, las revistas académicas, y pensar en el otro público, porque la historia tiene su público. Si bien es cierto que los historiadores no nos leemos, pero la historia local sí tiene, por eso digo que hacer documentales donde aparezcan los vecinos contando sus historias, sus recuerdos, hacer historias locales es el camino. Y lo mismo, estos lugares evocan muchas cosas que ocurrieron. En todo Chiloé han pasado personajes más conocidos, más anónimos, pero en todas partes hay de todo. Todos los pueblos tienen sus iglesias, sus canchas de fútbol, sus escuelas donde se ha formado la identidad. Ha habido deportistas, sabios, mentirosos, brujos, de todo. En cada pueblo hay de todo, y eso hay que rescatarlo. Eso es fascinante. El turismo cultural se mueve en eso, gente que busca conocer la cultura de distintas partes del planeta. Y usted
ustedes se fijan, hay hasta canales de televisión especializados porque la historia tiene su prueba de que hay interés. Oye, fuera a felicitarte y el agrado de haber escuchado lo que tú has expuesto, me parece extraordinario. Yo solamente quería hacer una pequeña, digamos, contribución. Hay un libro del señor Carrasco que escribió con motivo del puente y aparece una foto que es de un chacaíno que muestra la piedra remolino en baja marea. Y todavía está ahí esa foto, digamos, no volvió nunca a la familia, porque este caballero falleció y eso sería todo. Y yo creo que lo otro que es importante y es contemporáneo, en el tema del puente está el centro de visitantes que corresponde a nuestro territorio, y ahí se le planteó en su momento al Ministerio de Obras Públicas de que donde está el centro de control ¿cómo se llama?, del puente, que es una construcción grande, que se yo, que tiene un museo, la idea era ¿cómo se llama?, reflotar lo que era la fortificación de Remolino. Y eso está ahí, la verdad que hay que moverlo para que no se pierda, porque estaría la posibilidad de poder recuperar por lo menos uno, de alguna manera, con cargo a agradecer el puente y darle sentido a nuestra historia, digamos, con algunos de los hechos, porque hay otros dos tomos, de la Universidad Católica de Chile, que son relativamente nuevos, de hace unos libros gruesos, pero habla de todos los naufragios que no se les menciona y que acaba también de hacer. Pero lo interesante es que ahí falleció mucha gente que eran colonos y que eran gente de la zona. Y se muestra, es sorprendente una cantidad de libros y nociones muy expuestas, pero sí de los movimientos de las naciones que nos llegan a eso. Básicamente eso. Muchas gracias y felicidades y lo mejor de los buenos deseos para ti y tu ciudad. El naufragio de la fragata Weyer, la de 1741, los cañones de la Weyer vinieron a parar al fuerte de Chacao. Eso está... bueno, ahí hubo una pelea entre los jesuitas que también mandaron gente a sacar todo lo que pudieron, y el gobernador que mandó a sacar sobre todo los elementos militares. Pero los cañones de bronce, los primeros cañones de bronce que tuvo el fuerte de Chacao, que eran mejores que los de piedra, fueron traídos de esa embarcación que naufragó en el archipiélago de Guayaneta. Más que una pregunta, don Nelson, yo le quiero agradecer la instancia y, como bien decía Josefa, su voluntad para participar, porque lo que usted acaba de decir es ejemplo, ¿no? Como con la propia actitud y voluntad podemos pensar con los nuestros, ¿no? Por ejemplo, con usted como historiador y con todo el recorrido que ha hecho, no solamente el discurso, la narrativa, sino que es el ejemplo y la acción. Solo decirle que me quedo con su frase, que es importante esto de hay que conocer lo que se quiere defender. Que tanto conocemos de nuestro territorio, cómo lo conocemos, con quiénes pensamos, con quiénes vamos transitando. Así que personalmente le agradezco la voluntad y lo que nos ha nutrido durante este rato en un territorio como el nuestro, que es Chacao, que parece ser que todavía hay mucho que decir. Hay que nombrarlo de diversas maneras y no olvidarlo. Así que muchas gracias a don Nelson por su aporte y su voluntad. Muchas gracias, Nelson, de verdad, súper interesante tu exposición. Yo quería comentar un poquito cómo hemos ido perdiendo la historia que se narraba antes de generación en generación. Yo tuve la oportunidad de crecerme prácticamente en Chacao Viejo, en el lugar donde estuvo el fuerte, ¿ya? Y nos crecimos con las historias que contaba mi abuela, que se lo había contado su mamá y que se lo había contado su abuela, ¿ya? Y donde ellos hablaban de esto, hablaban del castillo, se conocía como el castillo, ¿cierto? Ahí, no sé, a 100 metros de la casa, y
Y la historia del pozo, por ejemplo, donde se cayó una jarra, donde mataron a la persona, al sirviente que dejó caer la jarra al pozo de oro, donde ellos lo tenían súper identificado en el campo donde era, y donde fueron muchas personas en ese tiempo, estoy hablando hace 30 años atrás. Exacto, el cementerio abajo, las dos capillas, ¿cierto? O iglesia, una en el arco de arriba, cuando era una plaza y cancha, y después la parte de abajo, donde hoy día está la sede de Chacao Viejo, y toda la historia en la entrada, por ejemplo, abajo en la laja, donde nosotros nos íbamos a bañar, y había una entrada que era la entrada de la playa, por abajo, al castillo. Todo eso nosotros lo vivimos de alguna forma cuando éramos niños, y escuchábamos la historia de, en este caso, de mi abuela, ya que a ella le habían comentado. Y lo que tú hablas del camino real, uno en el camino viejo que sube de Chacao Viejo a Pulero, ahí estaba yo recuerdo que todavía estaban ahí este camino real que era como con ladrillo, ¿ya? Y también nosotros en ese tiempo, recuerdo cuando iba a Don Agustín a sacar ladrillos, porque al lado del castillo uno cavaba un poco y iban a sacar carretadas de ladrillo para arreglar las cocinas a leña. Y de hecho todavía hay, una vez fuimos contigo y ahí está como el espacio donde se sacaba ladrillo, digamos, no sé cómo le llamarán. Pero aquí me quiero referir cómo hemos ido, como que se cortó la historia oral. Y hoy día tenemos la historia que ustedes de alguna forma, ¿cierto?, la traen a colación ya con documentación, con investigación, y como tú dices, las autoridades tienen, claro, una tremenda responsabilidad. Nosotros solamente comentar que al lado de la batería San Antonio vamos a hacer un centro de interpretación de todo el sistema de fortificaciones de Chiloé, y donde me gustaría que desde ahí uno empiece a recorrer, ¿cierto?, este sistema, como lo hacen hoy día las iglesias de Chiloé con este centro que tiene, algo similar, ¿ya? Y después cómo vamos avanzando en la recuperación de estos espacios, que es complejo, porque se han alterado, una vez como en Chacao Viejo, donde estaba, de alguna forma, la estructura, la infraestructura del fuerte natural, porque ellos hacían como unos cerros. Nosotros íbamos a jugar cuando éramos niños ahí, a esos cerros, al lado de la capilla de Chacao Viejo. Sí, y después, en algún minuto, le metieron máquinas, ¿cierto? Y sacaron el cerro, no porque no le gustara el fuerte, sino porque había desconocimiento y se tomaban ese tipo de decisiones. Entonces, hoy día intervenir, ver cómo podemos colocar el valor, obviamente que se nos hace un poco más difícil porque se han ido modificando los espacios, ¿ya? Pero bueno, ahí hay un tremendo desafío, espero que estemos a la altura. Y no, eso quería comentar, agradecer, un tremendo historiador, joven, ¿cierto? Y que hoy día está acá en nuestra comuna en este día, o en estos días que son tan especiales para el patrimonio. Como tú dices, la historia tiene realmente su público, y yo creo que esta es una forma distinta de poder acercar, cierto, todo lo que ha pasado en nuestros territorios con este tipo de actividades. Así que agradecerte a ti y agradecerle también a los chiquillos acá de la educación juvenil de Chacao. Muchas gracias. Hace 100 años atrás, frente a los reclamos de Darío Cavada, que era el hermano de Francisco Cavada, él fue uno de los que más reclamó del abandono en el que estaban las fortificaciones de Chiloé hace 100 años. Era uno de los temas que le preocupaban, le preocupaban otros temas también. Y en 1926, la Ley de Monumentos Nacionales se crea en 1925, y los primeros monumentos declarados fueron las fortificaciones de Valdivia y Chiloé. Y cuando uno mira el detalle de la fortificación, del decreto que declara monumentos las fortificaciones de Chiloé en 1926, hace 100 años, se declara el fuerte de Pampalobo, la batería de Remolino, el fuerte de Chacao e incluso Santa Teresa.
Y después, el año 1982, recién ese año, el Consejo Monumento Nacional, con un informe de la Sociedad de Historia y Geografía y no sé qué intereses habían allí, le quita la protección a estos sitios. Y de ahí que se le puede pasar máquina y todo lo que uno quiera. En Anzú, en la batería de Poquillico, donde se peleó la última batalla, se construyó Simón Mataer. El fuerte donde se fundó el fuerte de San Carlos quedó como un sitio de liazo, y esa ha sido la historia de las fortificaciones: desmantelar, abandonar, convertir en plaza lo que era una arquitectura muy especial. Así que eso, muchas gracias por su atención. Y vamos a pasar a Matías Curumilla, parte de nuestra agrupación, que le va a hacer la entrega de un reconocimiento a Nelson, como hacemos de costumbre a la gente que participa aquí con nosotros. Un reconocimiento, que pase la presidenta, por favor, Me llevo a protocolar para a la escena. Así que eso, así que investigando su historia, que es muy interesante. Reiteramos el agradecimiento a la tía Alejandra, que es